Al valle de las nubes y los delgados pinos, al de grandes rebaños sin acunde venido. Vengo como quien soy, sin casa y sin amigo, a ver a unas mujeres de labor y sigilo. Qué misteriosa y hábil su mano entre los hilos, mezcla extraños colores, dibuja raros signos. No sé lo que trabajan en el telar que es mío. Tejedoras, muéstrenme mi destino. Tejedoras de Sinacantán, Rosario Castellanos. Hola, hola, bienvenidas a todos y a todos los que nos escuchan a través de la radio, a través de las redes sociales y en todas las plataformas donde saldrá este podcast. Bienvenidos al episodio número 3 de nuestro podcast Entrelazando Voces. Esta temporada la nombramos El arte textil en la memoria de los pueblos y bueno, pues justamente lo que vamos a intentar es hablar y recuperar un poquito de la historia de lo que es el arte textil en este territorio. Y bueno, para eso tenemos a una especialista. Estamos muy contentas de que esté acá con nosotras acompañándonos, que es Carla Pérez Canovas, una máster en el área. Y bueno, me voy a permitir leer su semblanza y luego nos presentamos y comenzamos. Carla es antropóloga con especialidad en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en antropología social por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en la UNAM, coautora del libro Ruralidades, Cultura Laboral y Feminismos en el Sureste de México, con Teresa Ramos Maza, quien es la coordinadora, coautora de Antología, Diseño Textil Mexicano, Mujeres, Creatividad e Intercultural, la cual fue ganadora del premio Tenerife 2019 al fomento y la investigación de la artesanía de España y América. Y que tiene como coordinadora a Verónica Sahagún Sánchez. Es fundadora de la colectiva Malacate y entre sus líneas de investigación se encuentran la práctica textil como medio de transmisión y resistencia cultural, relaciones interculturales y procesos en torno a la práctica textil, reactivación de técnicas y diseños tradicionales en la región de los Altos y Selva en el estado de Chiapas, organización, acompañamiento y fortalecimiento entre mujeres en contextos de violencia y comunitarios. Muchas gracias, Carla, por aceptar nuestra invitación y pues bienvenida. Y bueno, pues no sé si quieras presentarte, Juanis, darle la bienvenida. Mi nombre es Juana López Díaz, también soy maestra artesana y es un honor tenerte aquí, Carla, para platicar. Ay, perdón, ya me trabé porque de la emoción, del cotorreo. Me emociona mucho que estés aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación y pues vamos a platicar. Gracias. Y bueno, pues justo este primer bloque, esta primera parte, justo la vamos a dedicar a eso, ¿no? A tratar de entender un poco más cuál es la historia, ¿no? de este arte milenario. Pues justo ese es un arte milenario que está presente en todas las culturas del mundo, me atrevo a decir, o en la mayoría de los lugares del planeta, ¿no? Donde se sabe que se da esta práctica, pero en particular también nos gustaría saber, y que justo es la especialidad de Carla, ¿cómo se da este proceso en lo que conocemos como el territorio del Abya Yala, ¿no? Yo platicando con Carla cuando recién imaginábamos esta entrevista, le hacía una propuesta de cómo podíamos abordarlo y justamente ella me decía que como justo partiendo del concepto Abya Yala, ya tiene como un montón de connotaciones y como tal es un concepto que hoy en día representa una resistencia cultural, ¿no? Y justamente el arte textil también está ligado no solamente a una práctica que ha continuado hasta nuestros días, sino también representa un arte de resistencia. Entonces, pues no sé si
puedas comenzar como platicarnos un poquito a lo mejor cómo inicia, ¿no? O cuáles son los orígenes del tejido, del textil en Abya Yala, en América. Bueno, primero muchas gracias, compañeras, por la invitación para conversar esta tarde, y también pues dar gracias a quienes van a escuchar esta conversación, ¿no? Por su tiempo. Sí, justamente hablábamos, ¿no, Ariana, de bueno, cómo abarcar este concepto de Abya Yala es como muy amplio, y si bien yo comentaba que, bueno, este concepto es propiamente acuñado por las y los compañeros cunas de Panamá, que justamente hablan o nombran este concepto para hacer referencia sobre sus territorios, ¿no? En este caso sería Panamá y la parte de Colombia, cuna, ¿no? En este sentido. Y que efectivamente es un concepto político donde se trata de un concepto descolonizante, ¿no? Para nombrar el continente americano desde los pueblos. Pero obviamente el concepto se ha ido replicando, digamos, para otros pueblos. Y también en el sentido, por ejemplo, yo lo que voy a platicar lo quise enmarcar y enfocar hacia el tema de las mujeres, ¿no? Entonces, en este sentido, hablar de este concepto, también hay un movimiento muy fuerte que ha retomado mucha fuerza a partir de las mujeres y en diferentes territorios, para hablar no solamente o nombrar sus territorios, sino nombrar este papel político activo de las mujeres, pero no nada más político, ¿no? Cultural, social, o sea, ellas, todas estas mujeres, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿No? ¿Cómo lo hacen? Entonces, yo lo que quiero compartir esta tarde es centrarme, más que a platicarles como toda la historia de todos estos pueblos, pues no tendremos tiempo para hacerlo, ¿no? Nos faltaría muchísimo tiempo, pero lo que quise enmarcarlo es más bien vincularlo a la región de Mesoamérica, para como anclarnos un poco en el territorio donde nos ubicamos, ¿no? Y que es un territorio también común, ¿no? Digamos, de nuestro país y otros países hermanos. Entonces, primero lo que yo quisiera comentar es que voy a hacer como un recuento diacrónico y sincrónico, digamos, hablando del pasado al presente, ¿no? Para irlo como anclando precisamente porque hay para esta práctica de la práctica textil efectivamente ha existido desde hace mucho tiempo, pero podemos ver cómo sigue hoy, ¿no? Y cómo prevalece dentro de la práctica textil sus procesos, ¿no? Entonces, primero me gustaría como hablar pues estamos hablando de 1500 años atrás, ¿no? Que hay registro de la práctica textil en esta región que estamos hablando de Mesoamérica, y cómo la práctica textil, hablando de las mujeres, fue muy importante desde esa época, ¿no? Y cómo las mujeres eran, digamos, educadas en la práctica, y la forma en que las mujeres aprendían esta práctica, ¿no? Y esto que hoy también podemos escuchar de qué es ser mujer en una comunidad, y la práctica textil tiene un rol muy importante, ¿no? Entonces, en este sentido, vincularlo de cómo eran educadas antes las mujeres dentro de la práctica y cómo son ahora educadas, y si nosotros hacemos como un análisis de ello, pues vemos que pues la práctica textil anteriormente, dependiendo qué mujer o qué contexto familiar formaras, era la forma en que tú aprendías la práctica textil. Y hablo, por ejemplo, el ejemplo de las mujeres que podían ser de la nobleza, que eran educadas con mucha rigurosidad. Pero yo, por ejemplo, me viene a la mente un ejemplo de una abuela, la abuela María Hernández, del municipio de Sinacantán, que nunca se me va a olvidar su testimonio, que ella habla de cuando ella aprendió a hilar. Ella hila desde los 4 años, empezó desde los 4 años, y ella tiene... No sabemos exactamente la edad, porque ella dice que qué importa la edad, que eso no tiene importancia, pero tiene más de
85, casi 90 años. Entonces lleva toda su vida hilando, pero ella decía, bueno, si a mí no me salía hilar, a mí me pegaban en las manos, ¿no? Entonces hay registros justamente de estas prácticas también un poco violentas, ¿no? Hacia las mujeres anteriormente también, que no aprendían adecuadamente según la percepción de ese tiempo, y también eran castigadas, digamos, de diferentes maneras, ¿no? Entonces pienso en eso, ¿no? También me gustaría como hablar de las edades, ¿no? Que también las mujeres comenzaban desde muy pequeñas. Bueno, hay registros donde hablan hay registros que hablan a partir de los 14 años, pero en realidad es mucho antes, ¿no? Aquí las mujeres, bueno, yo los testimonios y aquí me podrá corregir la compañera Juanita, pero los testimonios que mis compañeras me dicen es como desde los 6, 7, a veces hasta más chiquitos, y empiezan con su telar de juego. Y anteriormente también era así, ¿no? A las mujeres se les daba material, bueno, a las niñas en realidad se les daban hilos, materiales para que fueran introduciéndose o familiarizándose con los materiales. Igualmente acá en la región, pues también, no solamente por testimonios, lo he visto, ¿no? Como a los niños se les da un telar de juego y hacen como que tejen. Sí, incluso en una sillita, ¿no? Yo he visto que en las sillitas de madera hasta ponen sus hilitos a veces. Uh-huh. Y ya posteriormente van adquiriendo el conocimiento conforme van siendo más adultas. Y bueno, hay registros, ¿no? De que a los 14 pues ya conocían un poco más, y a los 16 ya llegan a una edad en ese entonces en donde ya era un conocimiento que dominaban, entonces ya estaban preparadas para servir a la sociedad tanto económicamente a través de esa práctica y socialmente, ¿no? Ya eran actoras que se reconocían como tal. Igualmente hoy podemos ver cómo las mujeres ya a ciertas edades, a veces hasta más jóvenes, yo he visto mujeres que se casan a los 13, 12 años, ¿no? O que son casadas a esa edad, ¿no? Y cómo hacer como este recuento de cómo a mí me gusta mucho como hablar de la vida cotidiana de las mujeres en torno a la práctica textil, porque pasan muchas cosas que a veces no se evidencian y que me parece importante, ¿no? Porque si estamos hablando de cómo en el tiempo la práctica textil se ha mantenido, pues también hablar de lo que las mujeres a través del tiempo también han vivido o siguen viviendo, ¿no? Entonces, por eso hago como estas observaciones. Otra de las cosas, por ejemplo, que me gustaría contar es esta cuestión de cuando llega la hora de trascender, ¿no? De la muerte. También hay testimonios de cómo los utensilios que utilizaban las mujeres eran quemados. Estoy hablando de esta época, de la época en Mesoamérica prehispánica, pero estoy haciendo esta conexión de cómo es que todas estas prácticas culturales se han preservado y siguen transmitiéndose, ¿no? Porque también me ha tocado ver y en testimonios cómo son las compañeras también enterradas con su indumentaria, ¿no? Justo también quería preguntarte, perdón por el paréntesis, pero algo muy vinculado a eso que tiene que ver con lo que mencionabas hace ratito, como de identificar que también dentro de las clases sociales, por ejemplo, que existían en Mesoamérica, no sé si en este sentido, por ejemplo, había cierto conocimiento en relación a la práctica textil que era determinado por clase, ¿no? O si todas manejaban la misma simbología, si todas tenían, no sé, derecho a acceder a lo mejor a técnicas más sofisticadas para las clases de ese tiempo, ¿no? Justo para allá iba. Okay. No, sí, es que es un punto importante. Pero antes de eso, para ver eso, quería hablar sobre la producción que justamente las mujeres hacían del textil, la producción textil que a veces era masiva para tributo a la gran Tenochtitlan, ¿no? O sea, esa era una parte, cómo las mujeres tenían y han tenido un papel fundamental en la producción textil, una por esa parte, ¿no? Porque el textil era una moneda de cambio,
y servía como tributo. Y muchas veces esas mantas o esos lienzos eran circulados entre los tlatoanis y guerreros que ganaban las batallas y eran como unos elementos culturales, en este caso las mantas tejidas en telar, como obsequios por haber vencido la guerra, ¿no? Haber sobrevivido. Pero también, bueno, pues también recordar que el textil como tal fue una moneda de cambio, ¿no? De intercambio también, ¿no? Tenía un valor. Entonces, por lo tanto, a lo que me preguntas, pues sí había una diferencia. Había quienes hacían ciertos lienzos, ¿no? Y cierta indumentaria, y había otras mujeres que justamente, como hoy lo podemos encontrar, eran especialistas en tejer cierto tipo de mantas, que puede ser para autoridades civiles o religiosas, para la nobleza. Entonces esas mujeres, como lo decía ya al principio, eran preparadas o educadas de una forma severa y distinta a las mujeres que, bueno, tejían otro tipo de mantas o tejidos. Y también hay que recordar que desde Sahagún también él describe cómo había mujeres especialistas en tejido, en brocados, pero también había especialistas en hilado, o sea, hilanderas, y también había especialistas tintoreras, ¿no? Entonces, había especialidades como hasta el día de hoy podemos encontrar. Sahagún decía que en las partes donde había más mujeres más expertas, digamos tejedoras o hilanderas, era mucho en las zonas calientes, ¿no? Y por ejemplo a mí me hace pensar en que hasta la fecha hoy están las compañeras de Guerrero y Oaxaca, pero no olvidemos que en nuestra región también en la parte calurosa como es Oshuk, Carranza, ¿no? Anteriormente había una producción también de algodón y también en esta región de los Altos, en la parte caliente de Panteló, que obviamente ha ido cambiando y modificando, ¿no? Sí, entonces hablando de las mujeres especialistas que hasta el día de hoy habitan este territorio, decía sobre justamente en que la práctica textil era muy estimada por lo que ya he explicado, ¿no? Entonces, en ese sentido también me gustaría vincular la práctica con la dimensión ritual de los territorios, porque muchas de estas mujeres anteriormente pedían a ciertas deidades que las hicieran diestras también para poder tejer. Y justamente lo podemos encontrar hoy en día en los territorios que habitamos, aquí en los Altos. Igual me han generosamente compartido a mis compañeras, algunas de ellas, que justamente cuando no pueden tejer, prenden veladoras a las vírgenes para que a través de sueños les puedan decir cómo tejer. Estos testimonios son muy hermosos porque justamente en el caso antes las mujeres, por ejemplo, algunas deidades eran la Xochiquetzal o Mayagüel, ¿no? Pero por ejemplo en el caso de Sinacantán me comparten que es la Virgen del Rosario y la Virgen María como tal, ¿no? Entonces a ellas, por lo menos en Sinacantán, le prenden veladoras para que a través de sueños les digan cómo, ¿no? Pero también está esta parte y es bien hermoso, ¿no? Sí, sí. Y entonces ahí también entra el juego en esta dimensión ritual, el papel que tiene también no nada más la mujer y la práctica, ¿no? Sino todos los elementos que la mujer y los objetos que utiliza para hacer la práctica textil, que estaríamos hablando de elementos que justamente desde la época prehispánica han habitado los territorios y que es importante entender para dimensionar el tiempo que ha pasado histórico y que hasta hoy esos elementos forman parte de la vida cotidiana de las mujeres. Me refiero al telar,
que el telar es un elemento cultural que podemos encontrar en toda Mesoamérica, pero también podemos encontrar los malacates o petet, que se le llama aquí en esta región, por lo menos las compañeras tzotziles lo nombran así. Y también, por ejemplo, el algodón que jugó un papel súper importante porque era un elemento cultural así muy valioso como las plumas o el jade, ¿no? Entonces, son elementos que justamente están vinculados también con una dimensión, por lo menos en esta región, que refiere a una relación con las mujeres que tejen. A mí me tocó también escuchar testimonios donde, bueno, pues el telar es una extensión del mismo cuerpo y que hay ciertos elementos del telar que también tienen un poder. En este sentido recuerdo mucho una narración también muy hermosa de una compañera del municipio de Sinacantán. Una noche estaban en casa, ¿no?, su familia reunidos, y de repente llegó un caballo blanco y empezó a relinchar afuera de su casa. Y pues estaba relinche, y pues la mamá de mi compañera salió, ¿no?, a ver qué pasaba. Pero entonces este caballo pues no era exactamente solamente caballo, ¿no? Tenía que ver con un ser sobrenatural, ¿no?, que había aparecido en ese momento en su casa, y entonces su madre lo que hizo fue tomar uno de los bish, de los palos que se utilizan para el jolobil, que es el telar, y se lo aventó al caballo para alejarlo, y el caballo cayó. O sea, él dice que estaba como relinchando y parado, y cuando se lo aventó su mamá, cayó el caballo, ¿no? Entonces, ahí nos están hablando de que el telar no solamente es una herramienta de trabajo, sino que en la vida cotidiana de las familias, ciertos elementos tienen un poder sobrenatural. Entonces, en este sentido, no es algo, digamos, reciente, sino hay muchos elementos, por ejemplo, como los malacates, que muchos, si ustedes observan, tienen motivos de flores o tienen ciertos diseños, grecas y así. Y entonces, anteriormente, cuando una mujer giraba el malacate, pues ella creaba un equilibrio dentro del hogar, ¿no? Entonces, me refiero a esto porque son dimensiones que a veces uno no conoce o no sabemos, y que es importante también entender la práctica textil y a la mujer, a las mujeres tejedoras, como sostenedoras de sus territorios y de sus culturas. Entonces, eso lo quería vincular también, por último, con justamente la actividad del telar, de la práctica textil y de lo que las mujeres, y esto sería para cerrar como la idea de cómo ha sido el devenir hasta el día de hoy de la práctica textil en la historia, de cómo las mujeres a través del tejido han ido contando sus historias, han contado quiénes son, ¿no?, quiénes han sido, ¿no?, y cómo lo han ido transmitiendo de generación en generación, ¿no? Y en este sentido, pues ahí podemos cerrar como esta idea en que la práctica textil es también una actividad para hacer memoria, ¿no? Y justamente esto que me decías al principio de esta resistencia, cómo los pueblos, ahí sí, ¿no?, en el Abya-Yala, han resistido a través de muchas prácticas, no solamente la textil, pero hablando ahorita de la práctica textil, esa es una de ellas, cómo los pueblos han resistido a través de hablar, a través de los hilos y narrar, ¿no?, narrar la importancia de sus territorios y la importancia de sus cosmovisiones. Eso sería. Claro, ¿no? Y qué interesante justo también el observar que no nada más es un lenguaje, ¿no? O sea, como dices, una forma de materializar
las vivencias, los elementos simbólicos de su región, pues justo también, ¿no? Como la cosmovisión, sino también pues justo la dimensión del trabajo, la dimensión económica, ¿no? La dimensión espiritual que incluso nos compartes ahora, que creo que es algo de lo que poco se sabe, ¿no? O sea, como si a lo mejor no lo comparten desde la antropología o no se sabe desde ahí, pues difícilmente, por ejemplo, escuchas, ¿no? ¿Qué hay detrás, por ejemplo, de los rituales para pedir, ¿no? La claridad o para pedir que las vuelvan o que se vuelvan diestras tejiendo, ¿no? Entonces creo que justo es algo de lo que falta muchísimo hablar, ¿no? Dentro del sector artesanal textil. Estas otras dimensiones. Sí, claro, y también hablas mucho de la educación de las mujeres. A mí también me ha tocado ver desde como mujer de pueblo originario, podría decir que desde mi niñez yo no aprendí a tejer, pero también aprendí muchas cosas más, ¿no? Justo hablabas de la educación, de cómo nos educan también desde nuestra familia, la sociedad y todo eso. En mi caso, yo veía mucho que decía, ¿no? Las mujeres tejen porque pues no tienen estudio, ¿no? O tejen porque ya no tienen más oportunidades, ¿no? Y justo cuando terminé la carrera es como retomar otra vez y entonces conectarme con el telar, porque justo hablas mucho de la conexión, de que el telar, pues yo diría que tiene vida, ¿no? Porque si le hablas, si le platicas, sale. Porque mi mamá justo me decía, había un proceso que no me salía, entonces me decía, pues relájate, conéctate con el telar, háblale bonito, dile que quieres pues conectarte con el telar, porque pues son muchas historias, todo lo que plasma en un telar, entonces es como que por favor hablarle bonito, ¿no? Y sentarme con mi corazón conectada, con mi ombligo, que es lo que también mencionan mucho mis ancestras, que hay que conectarnos, ¿no? Y es justo eso, que el telar tiene mucho y pues es como un camino también, ¿no? Que vas tejiendo y a la vez es como que vas expresando desde lo que estás sintiendo, ¿no? Y a veces también me he dado cuenta que cuando yo estoy tensa, no me sale un tipo de tejido que yo quiero o se me rompen los hilos. Entonces es ahí como que te das cuenta. Entonces sí tengo que estar muy concentrada para poder, pues que salgan mis diseños, ¿no? Que realmente salga muy bonito como yo quiera que salga, ¿no? Y realmente son esas historias que a veces te impactas y puedes como también expresarte a través del arte textil. Pero hay muchas personas que todavía como que no logran captar eso justo, porque también como que piensan, es un simple telar, ¿no? Pero realmente no. Yo traigo unos brocados ahorita de las mujeres, pero es así como que también me han contado la historia, ¿no? Esa, por ejemplo, es una de las flores que está cerca de mi cocina, porque me llama mucho la atención, porque está cerca de mí y así. Entonces es como que es esa conexión muy bonita y plasmar en los telares para mí es algo impresionante. Sí, estoy de acuerdo. Sí, pues es que me haces pensar por eso digo los testimonios de mis compañeras, porque quién mejor que ustedes, ¿no? Que nos compartan pues su historia, ¿no? Por eso siempre digo los testimonios de mis compañeras, porque son ellas quienes me lo han compartido generosamente y que es como yo he podido comprender quizás un poco de la importancia que la práctica textil tiene en los territorios donde existe, ¿no? Claro, justo eso, ¿no? Y pues eso, ¿no? Como las historias
pues no contadas de la vida de las mujeres, y no solo no contadas, sino como lo que representa para ellas la práctica textil, que es la vida misma, ¿no? Su práctica. Entonces, pues bueno, vamos a ir a un corte musical y regresamos con el siguiente bloque. Pasa el tiempo, tú tejes las horas, el mar, las canciones y hasta la aurora. Tú me enseñaste que existe un jardín donde la sencillez te invitó a vivir. Se van las horas, mira, teje, teje, tejedora, déjeme un mar. Teje, teje, tejedora, deje que se van las horas, mira, teje, teje, tejedora, déjeme un mar. Un día quisiste cielo azul con nubes de coral. No sé dónde vives, tu morada va contigo, está llena de color y caracoles tejidos. Teje, teje, tejedora, mira que se van las horas. Quisiste tejer un mar y un cielo azul con nubes de coral. No sé dónde vives, tu morada va contigo, está llena de color y caracoles tejidos. Teje, teje, tejedora, que se van las horas, mira, teje, teje, tejedora, déjeme un mar.
Hola, hola. Bueno, pues ya estamos de vuelta y estamos aquí en el podcast Entrelazando Voces. Este es el episodio número 3 de la temporada El arte textil en la memoria de los pueblos. Y bueno, estamos acá en entrevista con Carla Pérez Cánovas y con Juanita. Y bueno, agradecerle al técnico en los controles, a Omar y a Kinoki también por brindarnos el espacio. Y bueno, continuaremos con el siguiente bloque. Y en este bloque queremos platicar un poquito acerca de, justo Carla nos platicabas hace un rato, el cómo históricamente los textiles también han sido una moneda de intercambio. Y pues justo eso, ¿no? El hecho de que en algún punto eran realizados como tributo, por ejemplo, ¿no? En Tenochtitlán, pero justo también cómo se han transformado estas redes de intercambio hasta llegar a lo que son hoy en día, ¿no? Tomando en cuenta los procesos de transformación histórica también en donde estamos ahora, ¿no? Y que tiene un poco que ver con lo que platicaremos más adelante con pues estas nuevas formas de comercialización. Y en este sentido, pues vamos a platicar un poquito sobre las redes de intercambio y de comercialización acá en la zona de los Altos y en esta región que nos toca. Así que bueno, pues que nos platiques un poquito cómo has abordado, has estudiado, profundizado un montón en ese tema, porque además creo que es de los principales, ¿no? Sí, bueno, es un tema que siempre me ha interesado. Sobre todo lo que me ha interesado son estas relaciones sociales en torno a la práctica textil, ¿no? Entonces yo creo que la historia es muy importante conocerla, y en este sentido de las relaciones que ha habido anteriormente para entender el presente, ¿no? de la región. Entonces yo me voy a permitir leerles un fragmento de justamente una investigación que hice, donde hago una reconstrucción de esas redes de intercambio que anteriormente había aquí en la región, que me parece también muy interesante e importante que quienes nos escuchan lo conozcan, ¿no? Lo puedan saber. Quiero traer, como son varios testimonios, pero escogí 3 testimonios, que son 2 de 2 mujeres que quiero traer al presente. Son 2 mujeres sancristobalenses para hacerles pues un tributo de alguna manera, porque ellas ya no están, hace muy poco fallecieron. Son 2 mujeres de las tiendas más antiguas de Real de Guadalupe, que tienen y tuvieron unas historias muy, muy interesantes. Una de ellas es Minerva Zoraida Penagos Gutiérrez, que es la tienda de Doña Penagos, que también su hermana tiene sobre Real de Guadalupe. Entonces, bueno, me gustaría empezar parafraseando una frase que ella dijo cuando la entrevisté hace ya unos años, que decía: perder o ganar todo es comerciar, ¿no? Doña Minerva Zoraida Penagos Gutiérrez nace en el año de 1941. Su padre nacido en Simojovel y su madre originaria de San Cristóbal de las Casas. Sus abuelos paternos fueron dueños de fincas tabacaleras y cafetaleras. Doña Minerva nos narra cómo era su vida en los años 50 y el contexto de las primeras tiendas ubicadas en la calle de Real de Guadalupe, desde la calle Diego Duguelay hasta la calle Cristóbal Colón, antes de llegar al Parque Central. La tienda familiar se llamaba Casa Penagos, ubicada en el número 52 de Real de Guadalupe. Se abría a las 7 de la mañana, donde se vendía sal, azúcar, manteca, huevos. De lo que doña Minerva recuerda, su madre y padre tuvieron exportación de huevos, los cuales revisaban a la luz del día, los empacaban y los mandaban a la Ciudad de México. Era tanta la producción de huevos en la región que su padre vio la oportunidad de exportar a la Ciudad de México.
Era conocido que la familia era quien tenía el monopolio del huevo de rancho en San Cristóbal de las Casas, los cuales provenían principalmente de la comunidad de Oshuk, Huistán y Chanal. La tienda la abrían temprano para poder vender con la gente de San Cristóbal y con los indígenas de diferentes comunidades de los Altos, pues había días en que estos se iban a las fincas. Así aprovechaban a vender ropa de manta para que fuera más cómodo para ellos, pues a donde viajaban hacía mucho calor. También los indígenas compraban calderas donde venía el aceite. Los indígenas las utilizaban para calentar su agua. Antes no se desperdiciaba el aceite de las gasolineras y en San Ramón había unas mujeres que recogían todos los botes, los lavaban y los convertían en calderas. A estas calderas algunos habitantes del barrio de San Ramón le ponían su oreja o asa. Para los años 50, los 30 estados de México, Chiapas estaba entre los primeros 3 en producción de caña de azúcar, cacao, maíz y frijol comerciales. Y era uno de los primeros 5 en frutas tropicales, arroz y posteriormente algodón. Sin embargo, por encima de todo, lo que le daba fama a Chiapas era su café. Desde la última década del siglo XIX en adelante, consistentemente cerca de la mitad de la producción nacional provenía de sus fincas. Para mediados del siglo XX, las comunidades tradicionales en conjunto habían sido absorbidas por la economía de las fincas. Para los años 70, cerca de 100,000 hombres indígenas y aproximadamente 80% de toda la población masculina adulta migraba por todo Chiapas para cada año trabajar en las fincas de las tierras bajas. En la tienda de Doña Penagos también se vendían quinqués que se hacían de hoja de lata. La familia de Doña Minerva le ponían sus mechas, un pedazo de manta con petróleo para que se alumbraran los indígenas cuando venían caminando desde sus comunidades. Conforme avanzaba el día, el negocio se hacía más grande porque su papá tenía mucha venta de panela para quienes fabricaban el aguardiente que venían de Chamula, Las Ollas y Crustón. Los fabricantes de aguardiente escogían los atados de panela, los cuales eran 4, y seleccionaba el que pesaba más. Los otros los dejaban. Doña Minerva se iba a la primaria a las 9 de la mañana y después regresaba a las 12 de la tarde. En aquel tiempo se acostumbraba a ofrecer posada a los indígenas y su padre les permitía entrar a la casa como las 12 o 1 de la tarde para tomar agua, descansar, comer, para seguir su camino. Cuando su padre no estaba en sus ranchos les decía: observen, hijitas, diferente comen los de Huistán, los de Tenejapa, los de Chamula, los de Cancú, los de Oshuk. Y dice que los distinguían porque iban vestidos con sus trajes regionales. En relación a ello, Posas menciona que las interrelaciones económicas concretas entre los indígenas y los habitantes de San Cristóbal se realizaban por familias indígenas y ladinas, formándose una estructura social de pequeños grupos de habitantes de comunidades en torno a un ladino o de un conjunto de familias indígenas, tomando como un eje de cohesión una familia ladina con objeto de satisfacer necesidades económicas, de comunicación y de alojamiento, sobre la base de ayuda recíproca. Esta forma de organización de pequeños comercios establecidos en la ciudad de San Cristóbal, cuyos dueños vivían sobre la base de estas relaciones, es decir, cada familia de comerciantes o de pequeños productores de artesanías tenían un grupo más o menos pequeño, numeroso de clientes indígenas a los que se les resolvían sus problemas de alojamiento en la ciudad, se les vendía crédito y se les aconsejaba en solución de sus problemas domésticos. Los habitantes de comunidades, en cambio, compraban los artículos que vendía el ladino comerciante o productor y le vendían a su vez sus productos agrícolas. La ropa de manta que elaboraba la familia Penagos la vendían a los indígenas y también daban manta cortada e hilos para bordar a las mujeres de Aguacatenango y de Huistán, para que éstas las bordaran a su gusto, a como ellas sabían hacer. Hasta la fecha, doña Minerva entrega los hilos de colores para que las mujeres de Aguacatenango, Chamula y Huistán combinen los colores y borden a su gusto, pues dice que tienen una facilidad para hacerlo que ella no tiene. Además de expresar, que como las bordadoras viven en la naturaleza, esto las inspira para sus diseños y comenta: ellas tienen más gusto que yo, ¿para qué me mato a imponer?, decía doña Minerva, ¿no? Bueno, este es uno de los pequeños testimonios de cómo eran estas relaciones, y también me gustaría leerles otro poquito sobre Paula Salazar, que también ella tuvo
la tienda El Encuentro sobre Real de Guadalupe, que también era muy famosa, doña Paula. Ella nació en San Cristóbal de las Casas y tenía 81 años, estudió en la Escuela Sagrada Familia hasta 3er grado y llevaba dedicándose al comercio 62 años. Sus padres, sus hermanos y ella vivieron siempre en la calle Pantaleón Domínguez. Su padre y madre eran originarios de San Cristóbal de las Casas. Cuenta que sus padres eran muy pobres, pero gente humilde y honrada, de abuela tortillera y padre albañil. Pero dice doña Paula, de los buenos, con su libro, con medida, con nivel, con plomo, cuando usaban los albañiles todo eso. Trabajaron en la panadería de las señoritas Torres, limpiando moldes, lavando canastos y entregando para las tiendas. Doña Paula abrió su tienda en 1951 en el número 25 de la calle Real de Guadalupe. Durante 33 años permaneció en el mismo lugar. Y bueno, ella cuenta que igualmente ella entregaba trabajo para bordar a las tejedoras de Huehuetenango, y también que en su tienda, por ejemplo, ella cuenta que también vendía algunas piezas como guaraches, comales, petates, morrales, para los hombres principalmente que se iban a las fincas a trabajar, ¿no? Y que antes ellos pasaban a comprar a sus tiendas cobija de algodón que venían de México, por ejemplo, ¿no? Caldera, el café, ¿no? Un mecapal para cargar su maleta, dice ella. Pero también, por ejemplo, ella habla sobre la década de 1970, el mercado más importante de San Cristóbal, que era el de la Merced, donde las personas de comunidad que venían de las comunidades de San Andrés Larraín, Sarsinacantán, Oxuc, Tenejapa y Chamula, bajaban por la calle Real de Guadalupe hacia el mercado para vender lo que producían en sus comunidades, como frijol y maíz. La gente local vendía carne, puerco, panela, maíz, huevo de rancho, que venían de Oxuc, Huistán y Chanal. También llegaban los arrieros, los cuales traían café y su partida de puercos. El puerco no se criaba en San Cristóbal, sino que lo traían de los pueblos de Ocosingo y Ajalón. Los comerciantes de Custitali empezaron a criarlos en sus casas. Doña Paula dice que viajaba hacia Tenejapa al mercado en el paraje de Yochif para acompañar a su hija y comprar miel virgen de San Juan Cancún, que revendía y exportaba a Bélgica. Este mercado era el más importante de los mercados intercomunitarios, así como también el que se ubicaba en la comunidad de Chamula en la zona Altos. En el mercado de Yochif había que estar a las 4 de la mañana, vendían perros, caballos, puercos, pollos, gallinas, carneros, rata de campo pelada o ahumada para hervir. Pero doña Paula comenta que no se vendía textil. Sin embargo, Pedro Mesa, nos comparte también de este mercado, que de los mercados más importantes también que existen hasta la fecha, en Yochif también, donde asistían también habitantes de San Juan Concuc, Oxuc y Tenejapa, y que acostumbraban reunirse cada semana en un claro del bosque para intercambiar o comerciar sus productos. A este mercado no asistían ladinos. El mercado de indígena estaba situado junto a la cueva de Yochif, precisamente en el punto donde se encuentran los límites de las tierras de Cancuc, Oxuc y Tenejapa. Y justamente en estos mercados, los habitantes de las comunidades intercambiaban frutas, verduras y tortillas, metales, barro, panela, pues las personas que llegaban venían de diferentes áreas geográficas, de tierra fría, donde se daban las verduras, y de tierra caliente, donde provenían las frutas como plátano, de varias clases, mameyes, llamados jas, de pulpa roja y dulce, frambuesas, capulines, aguacates pequeños, redondos y carnosos. Estos aguacates abundaban en la zona y eran muy demandados por las personas de comunidad. El textil no se vendía, solo fajas y cintas de lana que traían los habitantes de Chamula. En este mercado, los habitantes de las comunidades llevaban sus productos para intercambiarlos por lo que necesitaban. Y Pedro Mesa narra que lo que existía eran los trueques, que el intercambio no era con dinero, por ejemplo, red de verduras por alguna otra cosa, pues tenían sus propios métodos para medir sus productos. En este entonces no se manejaban gramos, sino borceladas,
Un ejemplo de los intercambios realizados era cuando los habitantes de Oshuk intercambiaban sus reatas y redes por cosas de comer y beber. Llegar a las 4 de la mañana resultaba la hora idónea para encontrar lo mejor, y el pago era levantarse temprano y caminar 4 horas para llegar al mercado. Con esto, bueno, son muchos los testimonios, pero a mí me encanta compartirlo porque esto nos da una idea de cómo las redes de intercambio fueron, pero también se han preservado, ¿no? Porque si bien a lo mejor no son los mismos actores, pero las prácticas, en este caso de intercambio y las prácticas culturales de producción, hay muchas que hasta el día de hoy se siguen realizando. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo nos quedó? Claro, es que nos quedamos, o sea, como que me quedé imaginándome en ese tiempo cómo se daban esas dinámicas, ¿no? Y justo eso, que como también hoy pues lo vemos absolutamente distinto, pero aún así, por ejemplo, siguen dándose todavía, que sigue habiendo muy poquitos ya como negocios locales o de familias coletas, que siguen todavía como teniendo estas prácticas o estas formas de relacionarse con compañeros que vienen de comunidades, ya menos a lo mejor, y justo es que se han transformado también, ¿no? Pero siguen viéndose, incluso también, ahora pues claro, la moneda de cambio pues es el dinero, pero creo que todavía sigue, por ejemplo, llegando... por ejemplo, yo un tiempo viví en San José Buenavista, entonces me tocaba bajar en la madrugada, o sea, como a las 6 de la mañana a veces, que bajaba a la escuela, y todavía bajaban las mujeres con sus canastas, por ejemplo, de flores de calabaza, o con sus frijoles, o con sus verduras. Entonces, a pesar de que se ha transformado mucho esta relación y estas dinámicas, creo que sí, ¿no? Es evidente que siguen preservándose todavía algunas formas de intercambio. Claro, a mí también me tocó esa parte con mi abuelo, porque el punto para comprar nuestras cosas es en la Reinser. Entonces llegaba con mi abuelito, llevaba su guayaba, plátanos y todo eso, ¿no? Entonces llegaba y hubo una ocasión que me acuerdo muy bien, llegaba y como que ya tenía como sus redes, ¿no? De quiénes intercambiar, hacer trueque y todo eso, porque entonces me queda muy claro que también eso es muy bonito, porque es un intercambio, ¿no? De esa parte de yo te doy y tú me das, ¿no? Y eso es bien bonito porque no solo se trata de dinero, que hoy en día... Desafortunadamente, pues ya se está perdiendo mucho esa parte, aunque es una costumbre muy bonita y siento que es una riqueza, ¿no? Que deberíamos de rescatar, ¿no? Porque no tendríamos que ser así como todo tiene que ser dinero. Sí, claro. No, sí, totalmente, yo estoy de acuerdo. Y también pensar en que estos espacios intercomunitarios pues también siempre han servido hasta el día de hoy, no solo para intercambiar estos objetos que se producen, sino también intercambiar acuerdos, ¿no? O sea, recordemos que son espacios justamente para a lo mejor ver al compadre, la comadre, llegar a algún acuerdo, hacerle una invitación, qué sé yo, ¿no? También son espacios importantes para la cohesión social y comunitaria, ¿no? Entonces creo que es como muy importante por eso hacer como este recuento de cómo estas relaciones no las podemos ver superficialmente, porque justamente estas relaciones han hecho posible la movilidad de estos objetos, tanto de las comunidades hacia, digamos, San Cristóbal, a los habitantes de San Cristóbal, y que, digamos, es un intercambio entre culturas que ha existido en todo momento y que existe hasta el día de hoy. Esto nos permite entender justamente lo que Ariana comentaba de cómo se han transformado estas relaciones y este intercambio, y cómo ahora, a partir de ello, poder entender esas relaciones que actualmente se están dando o se han dado en los últimos años, ¿no? Y quería hacer nada más la observación porque aparece un mapa anteriormente donde justamente hice un trabajo de
esta ubicación de las redes de comercio. Este mapa lo realicé junto con una compañera ilustradora. Yo hice la investigación y la idea, pero ella, como ella es la que tiene la disciplina de la ilustración y la buena, ¿no? Es muy buena haciendo su trabajo, ella lo pasó a ilustración, entonces era como para entender, lo vuelvo a decir, cómo era antes la red de comercio y lo podemos comparar con lo de ahora, lo que todavía se sigue comerciando y a lo mejor lo que ya desapareció. Que eso es importante saberlo porque nos permite ubicar los elementos culturales que quizás en algún momento podríamos revitalizar o reactivar, o en las comunidades, ¿no? Que las comunidades pudieran volver a esas prácticas, ¿no? Para preservar, pues, justamente sus culturas, ¿no? Porque mucho de lo que vemos aquí es producción de alimento. Si bien los testimonios eran no tanto textil, pero sin embargo había compañeras que en los mercados en San Juan Chamula, por ejemplo, hay testimonios de mujeres que llevaban petets, o sea, malacate, jícaras, llevaban tintes, ¿no? O llevaban lana hilada o algodón hilado y lo vendían o lo intercambiaban. Entonces, la razón de entender esta historia es para, como lo decía, entender hoy cómo se ha transformado no solamente las prácticas, sino qué actores hoy están en el contexto artesanal, ¿no? Y cómo es que se están relacionando justamente con las compañeras tejedoras, bordadoras, teñidoras, hilanderas, ¿no? Sí, pues justo también nos vamos a ir a un corte musical, pero antes de eso me gustaría como lanzar una pregunta que me surge a partir de esto que nos platica Carla, que es justo a través de estas redes de intercambio, no solamente local, digamos, hablando de lo que era en ese tiempo San Cristóbal y de lo que soy, sino que también cómo la afluencia, el tránsito de las personas, o sea, justo la misma naturaleza del intercambio ha permitido que exista un intercambio también de saberes, ¿no? O sea, cómo han cambiado las técnicas, cómo se han mezclado algunas, cómo se adoptan en ciertos territorios, pues lo que platicas, ¿no? Por ejemplo, técnicas de tintes o técnicas de bordado. Entonces, bueno, nos vamos al corte y de regreso, pues dejamos la pregunta abierta para la respuesta. Gracias.
Hola, pues ya estamos de regreso en el podcast Entrelazando Voces, en el episodio 3 de la temporada 1 de El arte textil en la memoria de los pueblos. Y bueno, justo antes del corte, retomando un poco lo que nos platicaba Carla sobre cómo se daban aquí en San Cristóbal de las Casas y en general en la región, las redes de intercambio y de comercialización. Y bueno, nosotras justo antes del corte le preguntábamos cómo se trasladan estas dinámicas de intercambio y de comercio entre los pueblos, entre las comunidades y entre las personas de la ciudad al textil, ¿no? O sea, cómo es que no solamente se dan intercambios de tipo comercial, sino también intercambios de saberes, ¿no? Y de qué forma esos saberes se comparten entre las mujeres y eso implica una mezcla. O sea, bueno, hay un término, por ejemplo, que usa Canclini, que es el de hibridismo cultural, ¿no? La hibridación cultural. Entonces, pues un poquito eso, cómo también se dan estos procesos. Sí, bueno, en definitiva, pues se ha transformado bastante como la transmisión de conocimientos dentro y fuera de las comunidades o entre comunidades, ¿no? Y esto, bueno, como ya decía, siempre es importante conocer la historia para entender por qué. Entonces, a partir de lo que ya platicamos, es entender cómo es que las mujeres comienzan a vender aquello que solamente hacían para su uso personal o familiar, ¿no? Entonces eso tiene que ver, primero me gustaría decir eso o anotar eso, porque pasaron muchas circunstancias, muchas experiencias, muchas relaciones entre las comunidades y San Cristóbal de las Casas que generaron el que justamente estas prácticas se fueran transformando y que estos intercambios de saberes también fueran cambiando y transformándose al interior de las comunidades. Y lo digo porque dentro de las circunstancias, pues los materiales, por ejemplo, que ya narraba doña Minerva de la manta, que venía tal vez de fuera, ¿no? Pues igualmente, durante los años en el territorio, muchos de los materiales han ido cambiando. Entonces, por ejemplo, los hilos que anteriormente podíamos observar en ciertos textiles y ciertas tonalidades, hoy ya no los encontramos, ¿verdad? Ahora encontramos otros tonos, ¿no? Claro, sí. Entonces, tal vez un huipil de chenaló antiguo, pues ya no lo van a hacer idéntico porque ese hilo ya no existe, pero existen otros. Entonces ahí, por ejemplo, la transformación, una de las causas, no digo que es la principal, pero una de las causas y circunstancias es porque los materiales han ido transformándose, entonces las compañeras van apropiándose de estos materiales y lo van resignificando a su gusto, a su forma, sus prácticas y también pues su cosmovisión, porque recordemos que dentro de estas transformaciones o intercambios, la diferencia en generaciones es importante, porque por ejemplo, yo pienso en magdalenas. Hasta hace unos años, las mujeres adultas mayores, ellas no querían cambiar el color de sus trajes tradicionales, que era rojo, blanco y negro, nada más. Pero ahora las nuevas generaciones están cambiando los colores de sus propios huipiles, digamos, ceremoniales, ¿no? Y esa es una transformación al interior de las comunidades que está pasando. O también hablar de esto que se ha mencionado mucho de la apropiación cultural, ¿no? No la apropiación indebida, hablo de la apropiación cultural, que ¿qué significa eso? Es cuando se retoman elementos de entre culturas. Por ejemplo, quiero decir, en Aldama podemos encontrar blusas y en esas blusas podemos encontrar flores bordadas que también las usan las compañeras de Santa Marta, ¿no? O de la Reinsar, que también hay préstamos que se les llama, que es retomar estos elementos, porque en la Reinsar, pues como en todas las comunidades hay muchos diseños, pero a lo mejor pues les gusta. Hay muchas compañías que dicen, es que a mí me gusta su diseño, entonces yo lo pongo ahora en mi blusa. Hay casos de San Juan Chamula, de las compañías de San Juan Chamula en sus blusas, usan sus flores de Sinacantán, por ejemplo, y así va habiendo muchas apropiaciones entre comunidades que muchas veces son préstamos entre comunidades conscientes y que también hay un acuerdo, a lo mejor no tácito, ¿no? De que
órale, agarra mi flor o agarra mi diseño, pero hay un acuerdo y no hay problema, ¿no? Ese tipo de apropiaciones de elementos culturales, a eso me refiero, que siempre han existido. O sea, entre el contacto entre culturas siempre ha existido una apropiación cultural de ida y vuelta, ¿no? Que se ha resignificado según la cosmovisión de la cultura que retoma ese elemento, ¿no? Entonces sí creo que las circunstancias hay que conocerlas, y los eventos y las situaciones que han llevado a que estos intercambios entre las comunidades y entre las compañeras se dé, ¿no? También recordar que aquí, en los 80s, en Navenchao, por ejemplo, llegan las máquinas bordadoras, y no por casualidad las compañeras de Navenchao son las que dictan la tendencia siempre que va a haber de diseños, de colores en la fiesta o las fechas importantes de su región. ¿Por qué? Porque es ahí donde llegan principalmente los hilos y las máquinas. O recordar, hoy hay muchas máquinas bordadoras que han llegado a muchas de las comunidades, no solamente a Sinacantán, a muchas de bordado a Punto de Cruz, por ejemplo, y que yo recuerdo mucho cómo a las compañeras de Sinacantán le encanta a muchas el bordado de Punto de Cruz de las blusas de Guatemala, y ellas compran blusas de Guatemala porque les encanta, pero ahora ya hay de esas máquinas que se programan y bordan Punto de Cruz. Y entonces entender también que hay hasta programas. Por ejemplo, a mí me tocó ver cuando apenas llegaban las máquinas, un tipo de máquinas bordadoras de Casa Chiapas, que tenían dentro de sus proyectos introducir estas máquinas para las comunidades. O esto de los talleres de corte y confección, prácticas que a lo mejor anteriormente eran prácticas de aquí, en el caso de la costura y confección. Las mujeres sancristobalenses desde chicas iban a casas especiales a aprender eso. Era como una práctica que, así como las tejedoras aprenden la práctica textil, las mujeres de San Cristóbal aprendían corte y confección, ¿no? Entonces, entender también que, por ejemplo, en ese caso, la ropa de manta, por ejemplo, que se utiliza en algunas regiones, no era una ropa tradicional de las comunidades, una ropa que se hizo, que se creó aquí y que se vendía para una circunstancia que era, hacía muchísimo calor, a donde los hombres iban a trabajar y nos iban a poner el enredo de lana o el chuj de lana, ¿verdad? Entonces se ponían algo ligero. Entonces a lo que voy es que ha habido todo el tiempo estos intercambios, ¿no? Pero hay una razón por la cual ha existido este intercambio entre culturas, y son al final intercambio de conocimientos y de prácticas intercomunitarias y interculturales, ¿no? Claro. Claro, también Santiago El Pinar, Santiago El Pinar y La Ráinzar, o sea, era nuestro municipio hasta en 1999, que nos independizamos, Santiago. Entonces las abuelas decían, bueno, si nos vamos a independizar, pues nuestro traje tradicional no tendría que copiar o llevar elementos, lo que no, o sea, sí nos pertenecía, pero ahora que seamos como esa parte de nuestro textil sin brocado, que nos identifique como santiagueras, ¿no? Y esa parte que también se me hace muy impresionante, ¿no? Que de cómo también en nuestros pueblos existe esa gobernanza de poner en nuestras propias reglas, límites, de qué sí puedo llevar y qué no puedo llevar también. Sí, eso es como muy importante, porque así, a diferencia de esto de la apropiación, hablando del concepto de apropiación cultural y apropiación indebida, ¿no? Hay una apropiación o no bajo acuerdos de las comunidades donde deciden sí o no. O yo mantengo, como dice Juanita, mi propia indumentaria y voy a portar mi propia indumentaria como yo lo deseo hacer, o decido tal vez compartir con otras comunidades por diferentes circunstancias ciertos elementos, pero hay un acuerdo, ¿no?
y que muchas veces pues sí, es histórico, como dices, ustedes se independizan, ¿no? Y entonces se transforman, ¿no? También, ¿no? Entonces sí es como muy interesante e importante entender cómo es que las cosas han sucedido para entender cómo este intercambio, ¿no? De conocimientos entre las comunidades y la razón por la cual existen esos intercambios o no existen, ¿no? Uh-huh. Oye, Carla, y justo como en todo este camino pues de trabajo con las comunidades y de investigación, pues en el momento en el que, claro, inicias a estudiar antropología y pues los caminos te traen hacia acá, ¿cómo es este proceso de llegar a San Cristóbal? El otro día justo platicábamos el cómo llegas acá y cómo comienzas con tu trabajo, pero bueno, lo digo porque entramos al tema de Malacate, ¿no? ¿Cómo se funda? ¿Cómo surge la idea? ¿Cuál es el germen de Malacate? Eso son un germen llegó. Que ya está grandecito. Sí, que ya es un arbolito que ya con frutos. Ya evolucionó, ¿qué fue? No, bueno, pues nuestra colectiva hoy, porque al principio nace de una investigación que hago sobre el textil como medio de transmisión y resistencia cultural en el municipio de Sinacantán, porque bueno, contarles que cuando yo llegué acá, van a ser 17 años ya, estuve viviendo en Sinacantán 2 años yendo y viniendo, no diario, pero yendo y viniendo porque yo todavía estaba terminando la carrera y aproveché también para hacer como darme esa oportunidad de conocer la vida cotidiana de las compañeras, porque a mí me interesaba justo entender la vida cotidiana, lo que pasaba alrededor de la práctica textil y conocer cómo las tejedoras, en este caso, vivían en sus territorios. Entonces, bueno, a partir de esa investigación, la verdad es de que pues yo he recibido mucho de mis compañeras, entonces yo, no quería que esa investigación se quedara sin que sirviera para nada o que fuera nada más algo que se queda en un anaquel llenándose de polvo. Y la otra principal era que yo quería ser recíproca con todo eso que yo había recibido. O sea, a mí no me ha gustado nunca como hacer las cosas solamente como extraer conocimiento, pues claramente decirlo, extraer conocimiento y no reconocer que gracias a las comunidades muchas de las investigaciones existen y esa investigación que en un principio hice sirvió para fundar lo que hoy somos una colectiva y en un principio empezó como un proyecto de antropología aplicada. Cómo es que la disciplina de la antropología podía servir en el contexto comunitario, en este caso al tema textil. Yo lo que quería ver es si podíamos juntar entre mis compañeras y lo que yo sabía, que no propiamente era solamente antropología. O sea, sí debo decir que yo desde un principio me vinculé con mis compañeras como mujer, como Carla, no como investigadora ni estudiante. Yo llegué como Carla, con una historia, con experiencias vividas como mujer y que eso es lo que a mí me ha vinculado con mis compañeras hasta el día de hoy y que para mí es lo más significativo. No desde mi ser investigadora, que bien, pues sí lo hago, es mi disciplina, es mi quehacer profesional, pero sí creo que las experiencias vividas antes de llegar aquí me sirvieron mucho más para vincularme de una forma más real a mis compañeras, ¿no? Entonces ahí nace la colectiva y obviamente pues hemos pasado por muchos procesos, ¿no? Ya pasaron, les digo, bueno, han pasado 16 años y hemos pasado por muchas situaciones, ¿no? Pero así como nació, pues nace de esa investigación. ¿Y qué hacen? Para la gente que no sabe qué es Malacate, okay. ¿Qué hacen? Okay. ¿Quiénes son? Bueno, así resumido porque son como muchas cosas, pero el objetivo principal es reactivar diseños y técnicas tradicionales y antiguas a partir de una colección que yo he ido juntando a través de todos estos años textil
de diseños antiguos y que a partir de esas piezas nosotros reactivamos esos diseños o técnicas, y el objetivo principal es que para que mis compañeras al interior de las comunidades, de sus comunidades, sigan transmitiendo ese conocimiento de generación en generación. Ese es el objetivo 1 y principal. El 2 es, bueno, a través de algunas actividades que ahorita voy a decir, es fortalecernos como mujeres en diferentes áreas. Y ahí sí, bueno, yo me incluyo porque, bueno, soy parte de la colectiva, soy una más de la colectiva y soy mujer. Entonces, lo que hemos hecho es tratar de crear actividades que nos unan y que juntas nos permitan resolver ciertas problemáticas o transformar nuestras realidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, lo primero que nació fue los talleres de textil, de telar, pero en las comunidades de las compañeras. Las clases de telar nacieron porque las compañeras decían, yo no fui a la escuela, ¿yo qué voy a enseñar? Yo no soy maestra, ¿yo qué les voy a enseñar a la gente? ¿No? Y también decían, la percepción de la mujer en las comunidades, desde la voz de mis compañeras, era, pues es que ser mujer es tejer también y bordar, esa es parte del ser mujer, aparte de tener hijos, cuidar la casa, tus responsabilidades. Pero no había una valoración ni dentro de sus comunidades como portadoras de conocimientos tradicionales, ni un reconocimiento como maestras, ni como sostenedoras de sus comunidades, de sus territorios, que estamos hablando ahorita de la práctica textil, pero vuelvo a repetir, las mujeres son portadoras de muchos saberes y conocimientos súper importantes que están vinculados con diferentes dimensiones de su cultura. La medicina tradicional, los conocimientos en comida, ¿no? Los conocimientos de cuidado, los conocimientos en la milpa, o sea, son muchos conocimientos, no nada más el telar. Entonces, ahí se crea ese espacio para que las compañeras que deseen puedan ocupar el lugar que les pertenece, que es como maestras, ¿no? Y si ellas quieren, poder transmitir esos conocimientos a personas que les interese. La otra área es que como Malacate o Colectiva Malacate nace de una investigación y pues yo me dedico a la investigación, abrimos un espacio para las estudiantes o estudiantos, que ya si les dije estudiantas, jóvenes, puedan llegar a realizar sus investigaciones, pero nosotros ahora lo hacemos diferente, ¿no? Nosotros hacemos investigaciones colectivas, no individuales. O sea, no es la persona que llega a hacer la investigación, sino es una investigación compartida donde pretendemos que justamente las compañeras sean reconocidas como productoras de conocimiento y que gracias a las comunidades pueden ser posibles esas investigaciones y que también se reconozca las aportaciones que las comunidades hacen a la academia, no al revés, porque siempre se habla de la academia, el investigador que hizo no sé qué investigación, ¿no? Entonces nosotros pretendemos que sea otro camino diferente donde todos podamos aportar desde nuestra experiencia, les digo, no solamente profesional, más que nada de vivencia, porque todos tenemos una historia y experiencia en cosas y que podamos generar conocimiento, pero desde otro sitio. La otra es que hacemos intercambio cada año con compañeras tejedoras de otros estados y entre ello hemos hecho intercambio de conocimientos con compañeras de algunos países hermanos latinoamericanos, como Chile y Colombia principalmente, pero también estados de acá de México, y ahí pretendemos no solamente el intercambio de conocimientos que compartimos mucho en todo el territorio mexicano, de norte a sur, ¿no? Pero también hablar de las propias experiencias y problemáticas que compartimos como mujeres a lo largo y ancho del país, ¿no? Que son varios, ¿no? Entonces, y a partir de esos vínculos creamos redes de apoyo mutuo y la idea es que no solamente es un intercambio así nada más de, ya nos vimos, bye, qué bonito, ¿no? Sino procurar esas redes y que esas redes nos lleven a crecer mutuamente, ¿no? Y por otra parte también, bueno, pues la difusión del trabajo de la colectiva está también basada
en la participación de mis compañeras y mía también, en espacios donde se nos permita hablar de nuestro trabajo, hablar de la práctica textil, para que las personas puedan valorar pues todos los procesos que hay detrás, que ese es uno de los objetivos, valorar a sus artífices, que son las maestras, ¿no? En este caso, las dueñas de sus conocimientos, y poder concientizar a las personas que no son de comunidad, pues todo lo que implica el trabajo artesanal, el que sea, ¿no? Porque no nada más tenemos aquí en el estado la práctica textil, hay muchas prácticas artesanales, ¿no? Donde las mujeres son parte, la cestería, ¿no? También cerámica, etcétera. Y también, pues bueno, buscamos difundir nuestro trabajo, sobre todo a través de, sí, mucho de espacios académicos, porque como nació así la colectiva, pues son redes que ya tenemos de tiempo y que nos interesa. Como no hemos separado nunca la investigación de la praxis, lo que hacemos es hacer nuestras investigaciones y la praxis, ¿no? O sea, la práctica. Buscar que esas investigaciones se difundan, pero a la vez que vayamos buscando caminos para transformar, como les decía, situaciones o problemáticas, ¿no? que sobre todo aquejan a las compañeras en sus comunidades. Entonces, digo, me está faltando, pero también uno de los trabajos que hemos hecho también importantes desde hace unos años es justamente hablar sobre esto de la protección de conocimientos y saberes, porque nos parece, como igual a las compañeras de Impacto, que también han estado ahí desde hace tiempo, pues hablar de ello, ¿no? Hablar y ver las formas, sobre todo acá en la colectiva lo que hemos hecho más es como un trabajo más local, o sea, hablar desde las compañeras por qué es importante defender sus conocimientos, ¿no? Y discutir todos estos conceptos que se discuten afuera desde contextos hegemónicos y desde contextos de otras culturas, que si bien son valiosos, porque nosotros creemos en que todas las culturas son valiosos y todos los conocimientos nos enriquecen, pero sí creo que discutirlo desde lo local es de suma importancia, porque son las compañeras quienes deben de nombrar y construir sus propios conceptos de esos temas que se están discutiendo hoy, porque es muy diferente la forma en que ellas lo ven a lo que uno puede entender de eso que está pasando. Entonces es un trabajo que hoy estamos muy, muy enfocadas en eso, pero localmente, que si bien hemos hecho también ya una investigación sobre eso, y recientemente estuvimos con la OMPI, bueno, en WIPO, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, nos invitaron a una reunión importante en Ginebra y fue una de nuestras compañeras a representar México y también a representar a las compañeras de la región, pero hablar de eso, ¿no? De cómo ellos ven y cómo les gustaría defender sus conocimientos. Pero sinceramente, o sea, es un gran paso, fue una oportunidad muy importante, pero creo que necesitamos trabajar mucho localmente, porque hay muchas cosas que están pasando fuera, que se están generando. Está la ley, ¿no? Que se creó hace no mucho. 2021. Ajá, de la protección de los conocimientos, pero aún así, que exista una ley y exista un organismo mundial, hay cosas que localmente pasan y pasarán que se tienen que tratar localmente, no aquí arriba, sino localmente, para que entonces las estrategias y las acciones salgan desde las comunidades y sí unirlas con esas otras estrategias, pero que sí sean las compañeras quienes construyan esos caminos. Entonces, más o menos por ahí va lo que estamos tratando de hacer. Y no sé qué más me falte, pero a grandes rasgos. Claro, es que son muchas dimensiones, ¿no? Pero es como eso, ¿no? Sí, es como, pues claro, es que es no solamente cómo inicia, que justamente es eso que dices, que es como
una acción, investigación participativa, podría decirse también, ¿no? Y de cómo de eso se transforma en un proceso de trabajo colectivo con el que vienen caminando ustedes, y no solo eso, sino también como de aprendizaje común, y pues también el establecer estas relaciones de otra forma, ¿no? Desde la horizontalidad. Y es interesante porque creo que muy poco se plantea en relación al tema, por ejemplo, de la defensa del patrimonio cultural inmaterial, de trabajarlo localmente, ¿no? O sea, como de platicar, por ejemplo, entre los miembros del sector artesanal acá en San Cristóbal o en Chiapas, y precisamente eso, ¿no? Empezar por hacer un balance de qué es lo que está pasando y qué es lo que se puede venir en el futuro, ¿no? O sea, no solamente en términos de la defensa del patrimonio cultural, sino también visualizar qué otros caminos se están abriendo en relación al comercio y al intercambio, y cómo pues muchos factores externos, o sea, incluso eso, ¿no? Como la forma en la que se transforma la industria de la moda, ¿no? El cómo todo eso tiene una repercusión a nivel local, y entonces, ¿qué se va a hacer en colectivo en el sector para poder afrontarlo y para poder tener propuestas orgánicas también? Y pues justo eso, ¿no? Seguir trabajando en la línea de la defensa, en el establecimiento de relaciones horizontales, que es un poquito también esta última parte que queríamos abordar, de que cómo a partir de que se constituyen estas nuevas formas de relacionarnos interétnicas, ¿no? También hablábamos la otra vez sobre eso, ¿no? De que pues nosotras también somos mujeres y somos cachlanas, pero de alguna forma estamos compartiendo y haciendo trabajo en conjunto, pero nosotras también tendríamos que ponernos entonces como compañeras, igual que estamos aprendiendo, que tenemos un camino, que tenemos un montón de cosas que trabajar en común, ¿no? Entonces... Sí, justo también, se me viene en la mente de la palabra cashlana, porque justo Malacate es lo que hace, ¿no? Respetar a las mujeres, llegar con saber muy bien de que cada una tenemos nuestro propio proceso de vida, las mujeres, nuestra historia y todo eso. Yo creo que si Malacate hubiera llegado, soy la cashlana y soy la que sabe y todo eso, yo creo que también las mujeres no hubieran permitido el acceso a sus historias, a la confianza sobre todo, ¿no? Porque también es muy importante generar vínculos desde la horizontalidad, de construir algo juntas, ¿no? Y yo creo que eso es muy... uno de los valores muy importantes que tiene Malacate, y lo que rescato también en esa charla de los pueblos originarios, mencionamos mucho de Icheltamuk, que es el respeto, y para nosotras es muy importante esa parte, de vernos por iguales, de saber construir juntas y poder sanar esa parte de que las mujeres no podemos solas, ¿no? Que necesitamos a la fuerza un hombre para que nos guíe el camino, ¿no? Que generalmente la sociedad nos han pues metido en nuestro cerebro, ¿no? En nuestras ideas, esa parte machista, ¿no? De que las mujeres no podemos, pero estamos viendo espacios como Malacate, Impacto y entre otras organizaciones que estamos trabajando mucho desde la cultura, ¿no? Y estamos apostando esa parte de que, pues sí, debe de haber un mundo diferente, ¿no? De que todas seamos iguales, pero con ese reconocimiento y poder hacer nuestros textiles y ser valoradas, ¿no? Sí, estoy súper de acuerdo. Tienes razón, Juanita. El reconocimiento es importante. Por eso yo decía hace rato que la forma en que me vinculé cuando llegué aquí fue como Carla la mujer, ¿no? Porque yo creo que es importante reconocernos como lo que somos, ¿no? Somos personas, ¿no? No es uno lo que estudió, en realidad eres la persona que eres, ¿no? Entonces desde ahí reconocernos creo que nos ayuda a lo que dices tú, Juanita, ¿no? A ir juntas, ¿no? Logrando sin hacer esta diferencia, aunque obviamente lo hay. Sabemos que culturalmente somos distintas, sabemos que culturalmente nacimos en territorios distintos
y que hemos tenido experiencias de vida muy diferentes y de eso somos, o bueno, yo soy muy consciente, ¿no? Pero nada de eso debe, digamos, transformar el respeto que nos debemos tener las unas a las otras, ¿no? Entonces, sí, absolutamente tienes razón. Sí, y además que siento que es bien bonito cómo se pueden gestar proyectos como transdisciplinarios también con la fuerza que le da la interculturalidad, ¿no? De cómo también yo he aprendido así en el poquito tiempo que tengo caminando con las compañeras, con las artesanas, pues muchísimo, ¿no? En cada momento. Y yo creo que también ellas un poquito de mí, ¿no? Entonces creo que está bien chido como ese aprendizaje mutuo que crecemos a la par, ¿no? Uh-huh. Y vamos aprendiendo de nuestros procesos. Y bueno, pues justamente queríamos cerrar el programa hablando justo de, que es un poquito de lo que ya estamos hablando, ¿no? De buenas prácticas, Carla. Entonces queríamos preguntarte justo en esta experiencia y en este caminar que tienes, justo no solo como investigadora y como mujer que ha trabajado con los pueblos en este territorio, sino también como integrante del colectivo Malacate. Para las personas que nos escuchan, ¿cuáles son algunos consejos, algunas buenas prácticas a la hora de vincularse, por ejemplo, para colaboraciones comerciales, para, pues no sé, hacer algún trabajo colectivo con las compañeras, proyectos en común? Algunos consejos. Bueno, no sé si yo estoy con la autoridad de aconsejar a nadie. Bueno, pero digamos, sí, porque buenas prácticas. No quiero sentirme como con esta autoridad porque no la tengo. O sea, honestamente, mejor me gustaría como compartir de lo que hemos vivido y he vivido con mis compañeras, lo que nosotros a veces anhelamos, ¿no? Porque estamos en construcción. O sea, no es que ya lo hacemos. Nos han pasado un buen de cosas con gente que a veces ha sido muy difícil, entonces vamos ahí, ¿no? Estamos construyendo eso que queremos y que hablamos ahora del como mantel, ¿no? Que es un concepto que ahora las compañeras han acuñado para justamente describir esto que otros llaman colaboración, que decíamos, no, es que no, eso, yo misma que no nací en comunidad, a través de las experiencias que hemos tenido decía, no, es que no es una palabra que describa lo que queremos, ¿no? Porque muchas veces puedes decir, pues estamos colaborando, pero en realidad no lo estás haciendo, ¿no? Entonces, pues decir, uno, entender que la innovación es un derecho, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque a veces pareciera que solamente, las personas que vienen de fuera pueden innovar o crear o resignificar, creando diseños nuevos, ¿no? A partir de el trabajo de las compañeras y que las compañeras no tienen el derecho a innovar o resignificar su propia cultura o trabajos o diseños, ¿no? Entonces, desde ahí creo que es algo importante que me gustaría poner en la mesa, pensar la innovación como un derecho de los pueblos, ¿no? Y porque a veces también se piensa mucho en, no, pues es que los pueblos originarios solamente pueden hacer esto, porque si ya hacen otra cosa ya no es tradicional, ¿no? Ya están faltando a sus propias sí, como la sacralización, formas, ¿no? De la romantización también. No, y bueno, ahorita lo podemos ver con el collar bien bonito que trae Juanita, que nos está presumiendo. ¿No? O sea, en ese sentido yo creo que las buenas prácticas... una para mí sería, como ya misma Juanita lo dijo, es reconocernos entre culturas, ¿no? Reconocer que la diversidad, como siempre lo digo, nos enriquece, que los diferentes conocimientos que existen no son unos más y otros menos, ¿sí? Son iguales, que históricamente nos han hecho creer y han hecho creer que muchas veces los saberes o conocimientos tradicionales son menos que el conocimiento científico u otro, pues es una mentira. Entonces, desde ahí, como reconocer esto, ¿no? Que todos los conocimientos son valiosos, también el respeto,
¿no? El respeto hacia el otro, hacia la otra. Creo que también es importante. También el interés genuino de conocer el contexto cultural, siempre lo digo. Conocer el contexto cultural de donde uno va a trabajar es lo primero que uno tiene que hacer. O sea, no puedes llegar a un lugar a querer trabajar con una persona o muchas o quienes sean, si no conoces el territorio, si no conoces las prácticas, si no conoces los códigos culturales. Y a esto me refiero es que muchas veces, y a mí me llegó a pasar cuando yo llegué al principio, ¿no? En Sinacantán, que es donde más viví, pues que culturalmente yo tenía otras prácticas, ¿no? Y había cosas que yo no sabía y que luego las riegas, ¿no? Y que puede ser hasta una ofensa para la comunidad. O siendo mujer, puede ser incorrecto que tú te dirijas de cierta forma, no sé, como esto, por ejemplo, cuando uno saluda a una persona adulta mayor, ¿no? Mostrar este respeto, o el que no puedo llegar así, querer tener amigos hombres así nada más y hablarles así nada más, ¿no? O sea, ahorita me acuerdo de cosas que me pasaron, ¿no? Que la regué, claro, pero que yo era un ignorante y que no se me hacía fácil hacer esas cosas porque yo en mi contexto pues era normal, pues no, aquí no es normal, ¿no? Entonces, o en algunos, entonces esto de conocer el contexto cultural es muy, muy importante y a partir de ello, pues entonces generar una conversación, como decía ya Juanita, horizontal y una conversación donde los acuerdos estén sobre la mesa, ¿no? Donde haya una comunicación, pero comunicación real, ¿no? Que haya transparencia, que haya honestidad, ¿no? También en esto de cómo se presenta uno, ¿no? ¿Quién es uno? ¿Quién eres en realidad? ¿No? A esto me refiero, ¿no? O sea, ser honesto con tus intenciones, tus alcances, ¿no? También no crear expectativas. Y me refiero a de ida y vuelta, no nada más de afuera hacia adentro, sino de ida y vuelta, no crear estas expectativas que muchas veces pueden generar imaginarios o generar ideas que a lo mejor no van a pasar y que tienen que ver con la ética de cómo uno trabaja, pues donde trabajes, ¿no? Yo creo que la ética también tiene un rol importante en esto de buenas prácticas y por supuesto el reconocimiento de las compañeras o de los, si en el caso que sean compañeros, compañeras, quienes sean, de la autoría, de visibilizar a las personas que hacen las piezas, a las y los dueños de estos conocimientos, ¿no? Y no querer solamente reconocer la autoría propia, ¿no? Que eso puede ser aplicable en muchos sentidos, en muchas cosas, pero que también tiene que ver con la ética, ¿no? O sea, de cómo te relacionas con las personas que trabajas, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, es como un circulito, ¿no? Porque eso habla del reconocimiento que estás haciendo desde un principio de la persona, ¿no? Y hablo de estos puntos porque son como los que más pasan, ¿no? De que a veces hay una ausencia de eso, de no visibilizar, de no nombrar, de no reconocer, ¿no? Y yo creo que, pues así como se han transformado muchísimo las relaciones, pues yo no estoy a favor de reproducir ni discursos ni acciones que vayan en detrimento de los pueblos indígenas y de sus derechos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que podría decir. Igual me faltan cosas, pero sería eso, ¿no? Respetar las formas locales, las cosmovisiones locales, las formas de su filosofía de pensamiento, ¿no? Porque también eso pasa mucho, ¿no? Que a veces llegamos de afuera y como que no entendemos, ¿no? Como que decía Juanita, como que quieres imponer, ¿no? Como que llegas y dices qué hacer y cómo se tiene que hacer, o quieres enseñarle a la gente, o sea, no, uno no les tiene que enseñar nada, ¿no? Más bien uno tiene que estar con esta apertura de
querer aprender y querer compartir, ¿no? Y lo digo en una forma real, no esencialista de, ay, sí, ¿no? Que pues, se puede decir muy fácil, pero realmente de hacerlo, ¿no? De respetar las formas locales que son otras y que el ritmo es otro y que la cosmovisión es otro, no es la misma. Y esto no lo digo en el sentido de hacer menos o hacer un lado a quizás los que quieran trabajar, en este caso que hemos hablado de trabajar en contextos comunitarios. No estoy haciendo menos las otras culturas, pero estoy hablando de una realidad que pasa muchísimo y que entonces no lo diría si no pasara, pero es real, ¿no? Que hay mucho que hacer desde afuera y que también hay mucho que hacer adentro, porque también hay práctica, que es otra cosa que hemos trabajado mucho y seguiremos trabajando dentro de la colectiva, es entender también prácticas y dinámicas que al interior de las comunidades a veces replicamos y hacemos que tal vez tampoco nos ayudan y que hay que transformarlas para poder entonces transformar lo que queremos afuera, ¿no? Entonces es un ir y venir, pero en esto de las prácticas, desgraciadamente, a veces son más las prácticas desleales, exteriores, ¿no? Podemos nombrar muchas históricamente, porque históricamente, desgraciadamente, así ha pasado. O sea, así es real, ¿no? No es un invento. Sí. Entonces, por eso le hago más connotación de ese lado, pero no porque estoy haciendo menos otras culturas, ni porque no haya gente que trabaja correctamente, éticamente, honestamente. O sea, no estoy diciendo, hay mucha gente también que no es de comunidad y que trabaja bien, ¿no? Que busca realmente está buscando un entender, ¿no? Entender cómo hacer las cosas. Hay una preocupación muchas veces genuina de darse cuenta que la estoy regando y entonces enséñame, ¿no? O sea, cómo yo podría hacer, primero para entenderte y otra cómo le hacemos, ¿no? Porque fíjate que de este lado pasa esto y no sé cómo resolverlo, ¿no? Entonces, pues eso sería prácticamente lo que podría decir. Pues muchas gracias, Carla. No sé, Juanita, si quieres agregar algo antes de que nos despidan. Agradecerte, Carla, por ser tan transparente y platicar con ese tema que también es muy complejo, ¿no? En los pueblos originarios, que también se va transformando, se va cambiando, no es como estático y ahí se queda, ¿no? Sino que también esa parte, pues también es bonita ver como la transición, pero la intención es poder proteger nuestro patrimonio cultural y toda la herencia cultural que nos han dejado nuestras abuelas, ¿no? Y yo creo que Malacate también es súper importante, muy importante en los pueblos originarios y seguir trabajando, ¿no? Y seguir teniendo también esos valores positivos, las prácticas que también las que están en proceso todavía, enseñarle o ser el ejemplo, ¿no? Porque hemos caminado todo ese proceso, ¿no? Como tú dices, no es como que lo inventas, sino que lo han vivido como parte del proceso de Malacate. Sí, pues muchas gracias por compartir. Yo sí me voy con un montón de reflexiones y tareas y pues con muy enriquecida de esta charla. Y bueno, pues también eso, ¿no? Aprovechar este espacio para invitarles a todas, a todos a que conozcan el proyecto de Malacate. Están en redes en Instagram como Malacate, creo, ¿no? Como Malacate. Colectiva Malacate, para que también se echen un clavado allá a sus redes y que puedan conocerlas pues más a fondo. Y también creo que es parte justo de comenzar a tejernos en red también, ¿no? Por acá
pues están las compañeras de Ensamble Artesano, que les llegará también este videíto. Entonces creo que el que reflexionemos en colectivo y el que podamos buscarnos y acercarnos entre nosotras para fortalecer nuestra labor, sea la que sea en el sector, creo que es fundamental. Entonces pues muchísimas gracias por tu palabra, por tu tiempo y por tu corazón, y también a las compañeras de Malacate, a todas las que han formado parte de él o de ella, de la colectiva, pues que están aquí en nuestra memoria, todas las abuelas que gracias a las cuales estamos teniendo estas reflexiones y que nos han dejado tanto conocimiento, ¿no? Y pues gracias a todos, a Omar en los controles por la paciencia, al Kinoki por siempre ser una casita que acoge los proyectos comunitarios, y bueno, pues seguiremos ahí compartiendo en redes este material y bueno, muchos otros, así que muchísimas gracias. Sí, y gracias. Nosotros, hablo en nombre de mis compañeras, también darles gracias por generar estos espacios de atenta escucha, porque son muy necesarios, ¿no? Creo que las mujeres necesitamos espacios donde se nos permita hablar y contar nuestra historia. Entonces, muchas gracias de parte de mis compañeras y mía. Y bueno, ya también justo aprovechando esto, pues que estará abierto Entrelazando Voces. Así que este es un anuncio para todas y todos, para que si se animan nos contacten y que vengan a cotorrear con nosotros en los siguientes episodios. Y ahora sí nos despedimos. Gracias. Entrelazando Voces es una producción colaborativa entre mujeres tejedoras y bordadoras de los Altos de Chiapas y NGO Impacto. Forma parte del proyecto de Viernes Tradicional, que pretende ser un puente entre artesanos, proyectos y consumidores mediante el compartir de saberes y experiencias alrededor del arte textil.